Luis, para vos, Cristian y todos los televidentes, buenas noches. La verdad que 20 años parece mentira, ¿no? Yo hoy recordaba, porque nosotros la instalamos un 8 de julio del 2001, Ajá. a la tardecita, y bueno, y el día 9 de julio, bueno, hicimos una apertura, una asamblea, y empezamos a llamar a la gente para que venga y expongan sus problemas. Fueron una de las primeras asambleas públicas que se hizo Sí. en el país, en esa gran crisis que veníamos padeciendo desde el 96 en adelante. Yo recuerdo que por ahí nos decían que éramos un grupito de locos porque nosotros peleábamos para salir de la convertibilidad. El 1 a 1, si bien sirvió en su momento para poder para parar la hiperinflación que teníamos, pero después con el tiempo Ajá. a nosotros se nos complicó mucho. Claro. ¿Por qué? Porque no podíamos competir, el costo de producción en nuestro país es caro, hasta el día de hoy sigue siendo caro, y no podíamos competir con países limítrofes. Y así fue en el 96, en el 97, en el 98, y nosotros ya en el 99 ya veíamos como estaban, voy a usar una frase que usó un viejito allá en Ceiba en una de las luchas, cuando dijo: están taperizando nuestros campos. Mira. Están taperizando nuestros campos y se están llevando puestos nuestras tranqueras. Pero la gente no reaccionaba porque, qué sé yo, un peso, un dólar, estaba contento. Eran el 1 a 1, ahí Era había el 1 a 1. Era el 1 a 1. Y nosotros no tenemos respaldo para sostener un 1 a 1. A ver, un dólar, un peso, un Fiat 600 y un Mercedes-Benz, los dos son autos, pero uno vale por un Fiat 600 y el otro vale por un Mercedes-Benz. Y bueno, veíamos como los sectores de la producción se iban fundiendo, se agrandaban las villas miserias, porque abandonaban sus campos y se venían a la ciudad. Y el hombre de campo no puede venirse al centro porque no es un hombre de campo. Entonces iban a la orilla y se iban agrandando Claro. las villas miserias. Y recuerdo que en el 2001 dijimos: ¿y por qué no instalamos una carpa en la rotonda? ¿Cómo arranca eso? Digamos, a ver, te juntaste vos, te llamaron, fue espontáneo y empezaron a hablar grupos de personas y... Empezaron así algunos productores de Villa del Rosario, de Federación, algunos de Concordia, algunos de Mocoretá, otros de acá de la zona de Chajarí. Nos juntábamos a ver qué podíamos hacer, y recuerdo que en un viaje que fuimos a Buenos Aires, Héctor Toller, Gustavo Sechetto, Horacio Percara y yo, nos iba a recibir el ministro de Economía Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. Ajá. Queríamos plantearle cuál era el problema que teníamos en los sectores de la producción, en el pequeño y mediano productor. Y bueno, cuando llegamos allá, por supuesto que había... Él ya era ministro de Economía de la Rúa. Ajá. Cuando llegamos allá, no nos pudo recibir él. Ah, ¿no? No, y nos recibió José Luis Fernández, que era el secretario privado de él, que era un joven de acá de Feliciano, pero era el secretario de Cavallo. Claro. Y recuerdo que en un momento
lo cuento como anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. En un momento, él dice, ¿sabe quién es aquel que está re caliente? Y había un tipo con un portafolio que caminaba para todos lados. Dice, ese es el gobernador de Santa Cruz. Lo miramos, ese es Néstor Kirchner, dice, está re caliente con Domingo Cavallo. Ah, mira. Bueno, cuando yo miraba y observaba todo, por supuesto que los que hablaban eran los otros, porque eran gente de la producción, o sea, cuando digo los otros me estoy refiriendo a Toller, Sechetto. Claro. Yo escuchaba, y cuando veníamos de vuelta, decíamos, qué bárbaro, ¿cómo hacemos para salir de esta? ¿Y por qué no instalamos una carpa? Y bueno, empezamos a hablar con uno, con otro, listo, vamos a instalar una carpa. Instalamos una carpa chiquita. Y no sabíamos hasta dónde iba a llegar eso. Claro. Una cosa que empezaron a arrimarse gente y empezamos a hacer asamblea y ya tuvimos que hacer una carpa más grande, ya tuvimos que llevar un acoplado, bajarle las barandas, lona, y ya tuvimos que clavar unos palos y ya empezaron a hacerse asambleas, y esas asambleas empezó a llegar a todos lugares, a todos lados. Un día nos llaman de la Universidad de Concordia. Ajá. Para que vayamos a dar una charla. ¿Por qué habíamos instalado la carpa? Claro. Y bueno, fuimos, recuerdo que pensé que era el rector, el decano y alguien más. Y nos llevan a un auditorio que cuando nosotros entramos, creo que fui con 4 o 5 personas, cuando nosotros entramos, el auditorio estaba lleno. Lo estaban esperando. Nos estaban esperando. Y esa fue el primer golpe duro que tuvimos, porque teníamos que exponer delante de los chicos de la universidad. Y en un momento alguien pregunta por qué lo hacíamos, y dijimos que la historia nos estaba indicando en estas crisis que estábamos en un proceso de revolución y que había 2 tipos de revolución: o la revolución de la sangre o la revolución de las ideas. Claro. La revolución de la sangre le ha costado a nuestro país mucho dolor, y que nosotros veníamos a hacer la revolución de las ideas. Y alguien de la tribuna grita, dice, me siento orgullosa de haber nacido en Chajarí. Y bueno, ahí un poquito ya nosotros nos afirmamos, o sea, si bien yo era un poco el vocero de todo eso, pero... Se agarraron coraje a partir de ahí. Sí, sí. Pero era una situación muy complicada en ese 2001, porque era todo el país estaba revolucionado de alguna forma, y bueno, venían de varios presidentes que pasaron en poco tiempo, ¿no? Sí, pero, o sea, eso fue después de la caída de la Rúa. Claro. Que nosotros no buscábamos la caída de la Rúa, ni siquiera el cambio de ministro. Lo único que queríamos era salir de la convertibilidad. Porque, ¿sabes qué, Luis? A ver. Nosotros queríamos saber a ver dónde estábamos parados para ver qué es lo que queríamos pedir. Y en esto debo reconocer el trabajo que han hecho los docentes. Los docentes iban todos los días. Ah, mira. Porque nosotros parábamos el transporte internacional y está en ese material que yo te di. Sí. Ahí todavía están los papeles donde se anotaba cuántos camiones entraban por día de países limítrofes con producción que se hacía acá, con máquinas agrícolas que se fabricaban aquí, y con otras, como por ejemplo
carne, hamburguesa precocida, productos lácteos, tomate, pimiento, melones, frutas, que venía de Paraguay y de Brasil. Y el promedio por día que entraba de países limítrofes Sí. eran 647 camiones. Increíble. 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 Está todo documentado eso, si bien Eso pasaba acá en la rotonda de Chajarí. acá en la rotonda de Y Chajarí. ahí ustedes cuando estaban en la carpa, bueno, estaban todo el día, se iban turnando diferentes personalidades, productores. ¿Cómo hacían? Sí, Mantenían la carpa las 24 horas. Las 24 Estaban en horas. asamblea permanente. Sí, pero por lo general las asambleas se hacían a la noche, Ajá. a la tardecita, a la noche, empezaban a venir la gente del campo y de la ciudad. ¿Y durante el día qué hacían? Bueno, había ahí alguien, pero también siempre uno de nosotros estábamos, Ajá. porque venía gente, empezaron a venir gente de lejos. Ah, mira. Yo recuerdo que un día vino un intendente de Santa Fe y estuvimos charlando un largo rato y él se quedó. Y después empezaron a venir, porque nosotros citábamos a los políticos. Ajá. Querían saber qué solución le iban a dar. Sí, yo recuerdo ahí vino Busti, Ajá. ahí vino Elisa Carrió, Ah, mira. ahí Elisa Carrió nos apoyó mucho. Y bueno, Busti, debo reconocer la valentía que tuvo para venir. Ah, ¿por qué? Porque había una noche que había más o menos 400 personas. Ajá. Yo creo que 399 eran radicales y había un solo peronista. Claro. Alguien que lo traía me llamó, estaba en la estación de servicio en el 321 y me Ajá. llama, me dice: Miguel, está conmigo el doctor Busti. ¿Es seguro? Vení, le digo, vení tranquilo que acá la gente son gente de respeto, son gente educada, más allá Claro. de que estábamos en un momento muy duro. Ujú. Y bueno, llega Busti, me saluda a todo. Entonces yo le digo a la gente que podemos coincidir o no con el doctor Busti, pero que cuando una persona en la adversidad, como estaba él, Sí. viene y pone la cara, esa persona, por más que nosotros no coincidamos, merece respeto. Claro. Y fue así que en un momento se cortó la luz y él pensó que eran sus últimos minutos, pero la asamblea... Pensó que lo iban a, Sí, a golpear algo. Sí. Se le ocurre lo peor siempre, Sí. ¿no? Nadie ¿Y gritó nada. él era funcionario ahí? Él era senador nacional, Ajá. que después al poco tiempo fue como interventor a Catamarca con el Malevo Ferreira, Ajá. cuando todo ese problema. Sí, estuvo intervenido. Sí. La asamblea siguió funcionando como si no hubiera pasado nada. Mirá vos, qué bueno. Y nadie dijo nada. Y cuando terminó todo, él me dice: yo creí que eran mis últimos minutos. Y me dijo: nunca me voy a olvidar del hombre del sombrero negro. Ahí está el sombrero, mirá. El sombrero. Qué bárbaro, ¿no? Nunca me voy a olvidar. A tal punto de que hasta el día de hoy... A vos la gente, digamos, te identifica mucho justamente por el sombrero. El sombrero negro, este fue el símbolo de la lucha, el sombrero y el poncho. Pero... ¿Y ese mismo sombrero usabas? Sí, este mismo sombrero. A todos lados donde ibas. A todos lados. Porque después nos empezamos a ser conocidos. Claro. Y empezamos por ahí haciendo cortes muy duros con el transporte internacional. Mirá, Ajá. hicimos volver los camiones a Brasil y a Paraguay. Que inclusive hubo un conflicto internacional Ajá. cuando hicimos volver los camiones a Brasil.
Y recuerdo que vino la Red O Globo de Brasil a transmitir desde la rotonda. Qué bárbaro. Y por ahí hay mucha gente que muchas de estas cosas no la está sabiendo. Claro. Después nos empezaron a llamar. Nos llamaban de otros lugares que vayamos a contarle qué es lo que estábamos haciendo y por qué luchábamos. Entonces les decíamos que nosotros en nuestra zona, una producción citrícola, y sin embargo en las góndolas de los supermercados de aquí había naranja de España y de Israel, Mira. pomelo de Cuba, era más barato traerlo de afuera que ir a buscarlo aquí en las chacras donde nosotros teníamos nuestra producción. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, cuando entraban de Brasil con productos que ellos producían, que eran los mismos que nosotros teníamos aquí, claro, iban al mercado, se traían $1 y lo cambiaban en Brasil o en Paraguay y hacían una diferencia muy grande. Y nosotros $1 acá era $1. Y el costo de producción era tan alto que convenía más dejarlo en la planta y que se caiga, que se pudra. Y lo mismo pasaba con la carne, con el cerdo y tantas cosas, pero nunca nos habíamos imaginado que podíamos llegar tan lejos. Un año estuvo la carpa bien. Un año. Desde el 8 de julio del 2001 hasta el 8 de julio del 2002.